Le damos la bienvenida a todos los estudiantes de la comunidad educativa departamental La Pradera. Nos encontramos el día de hoy transmitiendo nuestro programa para la Filosofoteca, cuya intención es que los estudiantes que han venido participando en el proceso formativo sobre la enseñanza de la filosofía pues nos vayan contando cuál ha sido su experiencia y sobre todo que cuenten y nos relaten la experiencia que han tenido en la participación del Foro Educativo Local de Usaquén en Bogotá, en donde se hizo una conversación con otras instituciones educativas en torno a temas de la filosofía con una línea de trabajo sobre filosofía para la paz. Entonces, antes de hablar con nuestros dos invitados, Juan Diego Montaño de grado 11 y Brian Pinzón de grado 10º, vamos a definir lo que es la Filosofoteca para la institución educativa departamental La Pradera. La Filosofoteca inicia como una propuesta de proyecto de aula de clase en la que se pretende que los estudiantes, a partir de actividades pedagógicas, logren constituirse como pensadores críticos. Yo tengo una definición particular y es una definición que he venido pensando sobre la Filosofoteca y es la siguiente. Amor al conocimiento en sitio, un lugar para pensar, para apropiarse de sí mismo como sujeto aprendiente, para exponer las ideas y dialogarlas, lenguajearlas con los pares y compañeros. Un lugar en la mente de cada uno de los estudiantes, un lugar en el colegio para la constante construcción y deconstrucción de conocimiento. Es amor al conocimiento, el amor al saber, desde que se parte la necesidad de tener espíritus investigativos y críticos. De eso se trata la Filosofoteca, que los estudiantes en cualquiera de los escenarios que participan a nivel formativo logren ser pensadores críticos. Entonces, esta es la definición de la Filosofoteca. Tiene unas prácticas particulares sobre la enseñanza de la filosofía. En este caso, hemos apropiado una metodología que la hemos denominado lectura, escritura y oralidad filosófica. En este trabajo hemos hecho un fuerte énfasis en la construcción de textos filosóficos, fundamentalmente la reseña crítica. Entonces, a partir de este proyecto, tuvimos la oportunidad de presentarnos en el Foro Educativo Local de Usaquén y nuestros estudiantes fueron con dos ponencias que el día de hoy vamos a escuchar. Entonces, primero pues le voy a dar la palabra a Juan Diego para que salude a sus compañeros, ¿sí? Salude a sus compañeros y les cuente algo, digamos, de cómo ha sido su proceso de aprendizaje en filosofía. Bueno, pues buenas tardes, como siempre. Mi proceso en filosofía ha sido muy bueno. Pues como ha dicho el profe, es un lugar donde podemos pensar y analizar las cosas para tener un criterio, así como textos de filósofos para poder reseñar y dar buenos comentarios a la hora de exponerlos. Eso es como mi punto de vista desde el área de filosofía. Muy bien, Juan Diego. Yo tengo aquí particularmente una pregunta. Usted ha tenido, digamos, el cambio de profesores de filosofía, ¿cierto? Usted antes sí. Hace unos años tuvo un profesor y venían con una dinámica, hoy tienen otro profesor y vienen con otra dinámica. Cuéntenos cómo ha sido esa transición en términos, digamos, de aplicación de métodos, de aprendizaje. ¿Qué diferencias se encuentra usted en ese aprendizaje filosófico? Pues ha cambiado mucho. Al comienzo teníamos un profesor que solo nos pasaba cartillas, así para desarrollar, pues eran temas filosóficos, pero no eran de gran importancia así. Pero de igualmente, cuando llegó el profe Giovanni, ya cambió todo. Nos puso a pensar de otra manera y nos puso a analizar las cosas en contextos muy formales, así como de Aristóteles, Evodio, Agustín de Hipona, así grandes filósofos, pero analizando su punto de vista desde lo que hablan, y así para poder tener un criterio frente a eso. Ah, muy bien. Bueno, también invitamos a Brian Jair Pinzón, ¿cierto? De grado 10º. Brian, cuéntenos cómo primero ha sido que su todo, experiencia. buenas tardes a todos y pues la verdad es que primero que todo quiero recalcar que al principio como que con los profesores que teníamos antes, o sea, no teníamos como una buena enseñanza en tanto lectura como escritura. Hemos aprendido a mejorar
aunque sea un poco ambos aspectos. Y pues la verdad es que nuestro proceso ha sido como un cambio drástico. Hemos mejorado mucho implementando reseñas sobre autores y haciendo diversas actividades filosóficas. Bueno, muy bien. Listo, entonces nos vamos a disponer entonces a escuchar la reseña de Juan Diego, que elaboró sobre un texto de Agustín de Hipona y que presentó en el foro local de Usaquén, Diálogo de Saberes Estudiantiles. Entonces dejo la participación de nuestro estudiante para que ustedes la escuchen. Espinosa, soy estudiante de grado 11 de la Institución Educativa Departamental La Pradera. A continuación vengo a presentarles mi tema, que es el Tratado de Libre Albedrío de San Agustín de Hipona. Daré a continuación en mi texto. Bueno, Tratado de Libre Albedrío, Agustín de Hipona, libro segundo, capítulo del 1 al segundo. ¿Quieres que te apoye con el micrófono? No, así estoy bien. En el desarrollo de esta exposición, el autor Agustín de Hipona pone en discusión el Tratado de Libre Albedrío, preguntándose: ¿por qué nos ha dado Dios la libertad de pecar? Como base para el debate entre Evodio y él, tratando de exponer la naturaleza de la libertad humana. El autor sostiene que el hombre peca por el libre albedrío de la voluntad, pero si es un hombre hecho a imagen de Dios, que es un ser justo y verdadero, el hombre debería actuar correctamente, es decir, el hombre debería ser un ser justo y obrar conforme a la voluntad divina. La pregunta que orienta este debate es: ¿por qué pecamos? A continuación presentaré las ideas principales que el autor nos plantea. Agustín de Hipona inicia el diálogo con una pregunta hacia Evodio: ¿tienes conocimiento y estás seguro de que Dios haya dado al hombre una cosa, libre albedrío, que, según tú, no hubiera debido darle? Ya que es por esta cosa que los seres humanos pecamos, según lo he entendido en el libro anterior. Agustín y Evodio llegan a la conclusión de que el pecado es producto de la libertad humana mal empleada. Pero Agustín vuelve a cuestionar a Evodio con una pregunta muy importante: ¿estás seguro de que es Dios quien nos ha dado ese libre albedrío que indudablemente poseemos y por el cual es evidente que pecamos? Evodio le responde: no puede ser nadie más, creo, ya que de él poseemos el ser, y sea que pequemos, sea que actuemos rectamente, es de él quien merecemos el castigo o la recompensa. Una pregunta en la cual se cuestiona a Evodio es muy interesante, la cual es: ¿qué hay más de cierto que todo lo que está bien viene de Dios? Que todo lo que es justo está bien, y que es justo que los pecadores sean castigados y que los que obran rectamente sean recompensados. ¿De dónde se sigue que es Dios quien distribuye a los pecadores la desgracia y a los buenos la felicidad? Agustín no lo discute y afirma que lo que acaba de decir es que de Dios recibimos el castigo o el premio, y cuestiona con esta pregunta: ¿cómo sabes que es de él de quien tenemos el ser? Evodio da una gran respuesta, diciendo: es fácil de comprender que el hombre viene de Dios, pues el hombre mismo, en tanto que es hombre, es un bien, puesto que puede vivir rectamente cuando así lo quiere. Agustín también da su punto diciendo: ya que si el hombre es un bien y si no le es posible actuar rectamente por el libre albedrío, en efecto, respecto a que también peque por esa voluntad, no hay que creer que Dios se la haya dado para eso, no solo para vivir rectamente, sino también para pecar. Así pues, cuando Dios castiga al pecador, ¿no te parece que le diría estas palabras? ¿Por qué no has aplicado tu libre voluntad al fin para que te la he concedido, es decir, para actuar rectamente? La justicia se nos presenta como un bien, en el castigo de los pecados y la glorificación de los actos honestos. Agustín piensa: pero, ¿sería así el hombre no tuviera el libre albedrío de su voluntad? Ya que lo que no se hubiera hecho voluntariamente no sería ni pecado ni buena acción. Y así, si el hombre tuviera una voluntad libre, tanto el castigo como el premio serían injustos. Ahora bien, ha tenido que haber justicia, tanto en el castigo como en el premio. Si el libre albedrío nos ha sido dado para hacer el bien, ¿cómo es posible que se pueda inclinar hacia el mal?
Evodio se hace esta pregunta: ¿le es posible a alguien servirse de justicia para vivir mal? Del mismo modo, si la voluntad le hubiera sido dada al hombre para obrar bien, nadie podría pecar por la voluntad. Agustín: debemos decir que Dios nos hubiera debido darnos una cosa que confesamos haber recibido de Él. Si encontramos que no ha sido bien dada, comprenderemos que no es Él quien nos la ha dado, pues sería ilícito acusarlo de eso, pues nos la ha dado aquel cuyos actos no pueden ser razonablemente censurados. Evodio admite todo eso con una fe inquebrantable. En efecto, si no es seguro que nos haya sido dada para hacer el bien, tampoco es seguro que hubiera tenido que sernos dada, y así se convierte en dudoso que Dios nos la haya dado. Agustín pregunta: ¿crees en la existencia de Dios? Evodio responde con gran seguridad que sí, y con una certeza incontestable que en este caso no es la razón, sino la fe. Agustín, muy dudoso, le pregunta que si alguien viene y le dice que Dios no existe, ¿le creerías o usarías algún medio para persuadirlo de lo que tú crees firmemente? Evodio le responde que aquel hombre sería el que le pidiera creerle. Le diría: ¿no es aún más justo que creas tú en la existencia de Dios sobre la fe de los libros de esos grandes hombres que nos aseguran en sus escritos que han vivido con el Hijo de Dios y declaran haber visto cosas que serían imposibles si Dios no existiera? Y este hombre sería demasiado insensato si me criticara por creerle, él, que quiere que yo le crea a él mismo. Agustín, ¿te acuerdas perfectamente del principio que habíamos establecido al comienzo mismo de la discusión anterior? Comprender, en vano hubiera dicho el profeta. Si antes no creéis, no comprenderéis. Exhorto primero a creer a quienes llamó a la salvación. Cuando habla del Dios mismo que daría a los creyentes, no dijo: la vida eterna consiste en creer en mí, sino: en esto consiste la vida eterna, en conocer al único y verdadero Dios y al que envió a vosotros, Jesucristo. Mejores le he dado en esta vida. Ciertamente, después de esta vida, aquellos que son buenos y piadosos, esperemos amar todas las cosas. El hombre puede inclinarse hacia el mal, solo por el hecho de que Dios le dio la facultad de decidir para buscar su propia salvación. Si el hombre por su voluntad se separa del bien, se sujeta a la justicia divina, llevando sobre sí las culpas y el castigo por sus fallos. Pero de igual manera, si el hombre actúa en su libre voluntad buscando el bien, será juzgado y recibirá las recompensas divinas. Conviene ahora analizar el por qué es importante hablar de libre albedrío a personas del siglo XXI. En el fondo, lo que sustenta en el debate es un asunto ético relacionado con la idea de libertad. Inicialmente, es importante acercarnos a un concepto de libertad, el cual defino como la capacidad que tiene el hombre para actuar de acuerdo a su voluntad, ya sea que no está sujeto ni impuesto al deseo de otros de una forma coercitiva, fuerza. Es decir, aquello que le permite a alguien decidir si quiere hacer algo, lo hace libre, pero también lo hace responsable de sus actos en la medida en que comprendan las consecuencias de las acciones que ha cometido. Pues la libertad, como se ha expresado en el texto, se implica entre el bien virtud o el mal vicio. Es decir, que la libertad la maneja el hombre de una forma moral. Además de esto, la libertad en la política se le denomina como un derecho al cual favorece al ser humano, el cual puede elegir su propia voluntad a qué tipo de organización social desea participar o desarrollar. En la actualidad, en una sociedad civil, podemos no tener como referente a un Dios y lo que Él nos dicte como bueno o malo, sino que tenemos las libertades garantizadas en las leyes construidas para el desarrollo de nuestra libertad. Son las leyes quienes nos darán la libertad, dice Antonio Nariño. Me planteo la siguiente cuestión: ¿cómo se define la libertad en la actualidad entre personas que no reconocen límites? Como se ha planteado anteriormente, la libertad es la voluntad del hombre, ya sea para obrar bien como para obrar mal. Pero la libertad actualmente ya no es moral, sino en cambio se vive en un hábito civil como de manera egoísta, en la que las personas solo maximizan sus deseos y su bienestar por encima de las demás personas. La libertad se tornó en sobrepasar los límites. No importa hacer daño, ya que estamos